¿Qué tal? Hola familias, gracias por estar al otro lado, los que estáis. Muchas gracias, de verdad. En primer lugar voy a hacer un breve comentario porque no sé quién verá estos vídeos, pero si alguien del otro lado del Atlántico me ve, que no se piense que solamente me preocupo por el fútbol europeo o por la historia del fútbol. También estoy pendiente de la Copa Libertadores, que en este caso pues están en fase de grupos. Solamente dos cosas, o tres. Me sorprende que el Flamengo esté tercero, casi fuera, equipo histórico de la Liga Brasileña, a 3 puntos del segundo, pero lo veo bastante mal. Y en ese mismo grupo me sorprende también que el RDU Quito, que es el equipo de Ecuador que va primero en este mismo grupo C, con 8 puntos, llamado, su nombre completo es Liga Deportiva Universitaria de Quito, vaya primero en este grupo. Me parece estupendo, estupendísimo. Y luego la tabla de goleadores, hay 3 goleadores empatados a 5, pero son de equipos que la mayoría o están luchando por clasificarse o no están clasificados aún. Y todo es bastante contradictorio, ¿no? Que el Flamengo no esté por delante en su grupo, que el EDU Quito esté primero y que los goleadores sean de equipos que no están en los primeros puestos de los grupos. Lo que sí digo es que los primeros puestos de los grupos están copados casi todos por equipos argentinos. O sea que olé por la Liga Argentina y por su competitividad en la Copa Libertadores. Se acabó. Empezamos una nueva etapa, creo yo, con este vídeo, que es una etapa que ya hablaremos de fútbol. Se inaugura por fin el fútbol, los partidos de fútbol, aunque bueno, aún estamos en una época, unas décadas muy atrás, pero ya traspasamos el siglo, o sea, traspasamos del siglo XIX al siglo XX, ¿de acuerdo? Y empezamos a hablar de cosas que la verdad a mí sí que me gusta porque esto hace ya mucho tiempo, lo expliqué en el vídeo de presentación, un amante como yo de los mundiales, de la historia de todo este deporte, me gusta. Me gusta hablar de esto y me gusta explicarlo y dar mis opiniones y tal. Eso sí, este es el capítulo 1. Y no sé cuántos capítulos van a haber, pero esto va a ser bastante largo. Supongo que será uno de los mundiales que más tiempo le voy a tener que dedicar, más capítulos le voy a tener que dedicar, porque todo lo que explicaré es la primera vez. La primera vez que se hizo esto, que se reunieron en tal sitio la FIFA para organizar tal cosa. El primer mundial, el primer gol, la primera vez, todo será nuevo, lógicamente. Pero estas cosas hay que explicarlas. Luego ya a medida que vayamos avanzando con otros mundiales, los datos y las estadísticas ya no serán como aquí, porque no será la primera vez de todo. Hablaremos de cosas puntuales que se dieron en los siguientes mundiales, pero no como en este, que todo es la primera vez, para todo. Aquí principalmente lo que vamos a tocar es el más preciado campeonato de fútbol que hay, que es el Mundial para cualquier selección nacional,
para cualquier entrenador, para cualquier jugador, es lo máximo a lo que se puede aspirar, jugar un mundial. Ya no digamos ganarlo, ¿eh? Es un campeonato que crea mucha pasión, hay mucho sentimiento, hay millones de aficionados que lo siguen en todo el mundo. Hablamos de 1.000, 2.000 millones o 3.000 millones de personas que a día de hoy ven un mundial, se paralizan países, y eso ocurría antes y hasta hoy. Todos los vídeos que he hecho hasta ahora y todos los que haré me gustan. Ya comenté que unos más que otros. A partir de ahora creo que me van a gustar todos los vídeos que voy a hacer. Y como amante de los mundiales, como he dicho antes, me hace especial ilusión todo esto. Entonces tenemos que empezar ya a contar cosas. Nos tenemos que ir al mundial, al primero de Uruguay, en el 1930, donde participaron 13 equipos y tuvimos 190 jugadores. Estamos hablando del 1930 y, como siempre digo, hay que ponerse en el contexto de la época. ¿Por qué? Hablamos de 190 jugadores, pero en el último mundial de Qatar, para comparar, tuvimos 832 jugadores. Pues el mundial de Uruguay se inauguró el 13 de julio del 1930 en Montevideo, y tenemos que hablar de los antecedentes de este mundial, todo lo que ocurrió después de que todos sabemos que los ingleses son los creadores, fundadores del fútbol, que ya lo explicamos en los otros vídeos. Todo lo que ocurrió hasta llegar a ese primer mundial. Entonces, empezamos hablando de la FIFA, que se creó en el 1904. Era un organismo que se creó por todo lo que movía el fútbol ya en el mundo. Pues se tuvo que crear este organismo, esta organización, la FIFA, en el año 1904. Esta organización en un principio no tenía recursos para organizar mundiales propios, como los conocemos hoy en día. No tenía el poder que tiene ahora. Todo esto, pues, siempre digo, tiene un proceso, una evolución, y estamos hablando de hace más de 120 años. Se creó pensando en lo que es hoy en día. Seguro que no se parece en nada, estoy segurísimo, pero no tenía recursos para organizar su propio mundial. Entonces, la FIFA lo que hizo es hablar con el COI, el Comité Olímpico Internacional, y que incluyera el fútbol en las Olimpiadas, pero llamado como campeonato de fútbol, campeonato mundial de fútbol. No se empezó a jugar el primer campeonato hasta el 1920. Se jugó en el 1920, como os digo, en el 24 y en el 28. Pero el COI se desvinculó de la organización del campeonato de fútbol, de selecciones, y dejó que fuese la FIFA la que organizara este evento dentro de las Olimpiadas, pero siempre con jugadores amateurs, no profesionales. Como os digo, el primero fue en el 1920, casualmente lo ganó Bélgica, y es el único título internacional que tiene este país. Y el subcampeón, casualmente también, pues fue España. Lo comento porque yo todo esto lo hago desde España. Después, en el 24 y en el 28, que también se jugó dentro de las Olimpiadas, el campeón fue Uruguay en las dos ediciones, pero seguían siendo jugadores amateurs. ¿Qué pasaba? Pues que como el fútbol ya había evolucionado, ya tenía sus propias federaciones nacionales, había un malestar entre muchos países y rechazaban ir a estas Olimpiadas a jugar con jugadores amateurs.
querían jugadores profesionales, con los que ya se jugaban en sus ligas y en sus campeonatos nacionales, y formando una selección, lo que querían eran que fuesen sus jugadores profesionales. ¿Qué pasa? Hay una reunión en mayo de 1928 de la FIFA entre muchas federaciones, países diferentes, todos los mandatarios que había en aquella época, y deciden organizar el primer mundial. Hay que poner en valor la importancia que tuvo el tercer presidente de la FIFA, porque ya era el tercer presidente de la FIFA, que fue el precursor de este primer mundial, de organizarlo. El francés Jules Rimet, que es muy famoso porque, luego lo veréis, porque es muy famoso. A partir de aquí, había que decidir dónde jugar aquel primer mundial. Y evidentemente todos los países europeos querían que o fuese en su país o por lo menos en territorio europeo. Pero no fue así. No fue así y se decidió que fuese en Uruguay. Y uno de los que tuvieron mucho peso en aquella decisión precisamente fue Jules Rimet, que era francés. ¿Por qué? Hubieron varios motivos. Principalmente porque en aquella época Uruguay era, podríamos decir, la máxima potencia futbolística que había en el mundo, ya que venía de ganar los 2 campeonatos en las Olimpiadas, y aparte, aquel año se celebraba el centenario de la jura de su Constitución. Hay gente que se confunde con esto y piensa que es el centenario de la independencia, y no es así. Es el centenario de la jura de su Constitución. Entonces, esto influyó para que aquel mundial se jugase en Uruguay. Como alguna anécdota, pues podemos comentar que la primera copa, no sé si la tenéis en mente, pero es esta que hay aquí. Esta es la primera copa que se otorgaba en los primeros mundiales, hasta que llegó la famosa copa dorada que tenemos hoy en día. Pues bien, esta copa la diseñó un escultor francés llamado Abel Lafleur. Ya dije que yo francés no sé, supongo que lo digo bien, Abel Lafleur. Este escultor la llamó diosa de la victoria, o se basó en la diosa de la victoria y hizo esta copa. Perdió este nombre, esta copa, y es famosa por el nombre de aquel tercer presidente de la FIFA, y se conoce como la Copa Jules Rimet. Pero bueno,